Teleamazonas presenta 24 horas con Diana León. Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a la emisión estelar de 24 horas del miércoles 28 de mayo de 2025. El gobierno anuncia un plan que incorporará más de 900 megavatios al sistema eléctrico para evitar los cortes de energía. Y Ecuador recomienda a los ciudadanos no viajar a Venezuela. Con esta información empezamos. El presidente Daniel Noboa tendrá una nueva gira internacional a partir del 25 de junio. Viajará a España e Italia en busca de inversiones y cooperación en materia de seguridad. La canciller Gabriela Sommerfeld explicó algunos de los objetivos de la cartera de Estado en la que fue ratificada. Gabriela Sommerfeld continuará frente al Ministerio de Relaciones Exteriores en este nuevo periodo de gobierno de Daniel Noboa. Señala que la agenda de trabajo seguirá enfocada específicamente en dos ejes. Vamos a seguir fortaleciendo la agenda de seguridad, pero vamos a dar mucho mayor impulso a la agenda para el desarrollo, para la creación de oportunidades, para la llegada de inversiones. Para ello, precisamente, ya está planificada una nueva gira internacional que iniciará el 25 de junio. Arribaremos a España, se mantendrá una reunión con inversionistas, pero particularmente el día 29 de junio hay una cena, se ha recibido la invitación de Su Majestad el Rey, igualmente hay una conferencia de financiamiento para el desarrollo, entendiendo que lo que se necesita son capitales. El presidente Noboa también visitará Italia, país con el que hasta el momento se ha conseguido cooperación técnica en materia de seguridad. Pero durante este encuentro se busca concretar ayuda en equipamiento. Sommerfeld sostiene que las buenas relaciones internacionales ya han dado frutos. Cita, por ejemplo, que Ecuador está a poco de firmar el acuerdo comercial con Corea del Sur y Canadá, así como avances en materia de comercio con otras naciones. Estamos en proceso de negociación de unas preferencias sobre la tarifa del 10% con Estados Unidos. Tenemos un acuerdo comercial que está ya en negociación con Emiratos Árabes. Lo propio se persigue con Marruecos. Pero Ecuador también tiene impases diplomáticos que están a la espera de ser resueltos. Entre ellos, la ruptura de relaciones con México hace más de un año. Ecuador está dispuesto a entrar en diálogo. El rato que México se sienta listo para eso, el Ecuador está preparado. Pero no es la única nación con la que las relaciones no prosperan. Con Venezuela la situación sigue igual. Incluso este martes la Cancillería recomendó a los ecuatorianos no viajar a ese país ante un grave riesgo de detenciones arbitrarias. Tenemos ecuatorianos presos que a través del convenio que tenemos con Suiza se ha consultado al gobierno de Venezuela el estado de nuestros compatriotas allá. Durante meses hemos mandado este tipo de comunicados, no hemos tenido respuesta y sin tener información, sin poder garantizar la situación de los ecuatorianos en Venezuela, pues la recomendación del Estado ecuatoriano es no viajar. Según estimaciones de Cancillería, en Venezuela habitan entre 30.000 y 50.000 ecuatorianos. Belén Merizalde, Teleamazonas. Y tras asistir a la posesión del presidente Daniel Noboa, el presidente colombiano Gustavo Petro se trasladó a Manta, provincia de Manabí. Ahí pasó 2 noches, en lo que se sabe fue una visita no oficial. En Colombia sus viajes son motivo de polémica. Aunque el evento al que asistió fue solo el 24 de mayo, Gustavo Petro notificó al Senado colombiano que regresaría 2 días después, el lunes 26. Su paso por Ecuador ha sido noticia no solo porque fue inesperado, dado que Petro fue de quienes desconocieron los resultados que le dieron la victoria a Noboa en las pasadas elecciones, pero a su posesión llegó. Protagonizó una tensa escena con la presidenta de Perú, Dina Boluarte, y con el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa. A ninguno saludó. Terminado el evento, decía que Jorge Glass, 2 veces sentenciado por corrupción, es un preso político. Creo que Glass es un preso político. Y esa misma tarde dejaba el aeropuerto de Tababela. Pero, ¿qué pasó después? Este informativo pudo confirmar que Petro llegó esa tarde a Manta, Manabí. El avión FAC 0001, un Boeing 737-700 de la Fuerza Aérea Colombiana al servicio de la presidencia, fue fotografiado en la pista de la terminal. Quizás una de las únicas fotos de ese momento, pues al personal del aeropuerto se le pidió dejar los celulares para atenderlos. ¿Dónde se alojó? ¿Qué actividades realizó? Un misterio. Lo cierto es que no fue una visita oficial.
Autoridades locales contactadas por este informativo dicen desconocer del episodio. Y la Cancillería de Ecuador respondió que es Colombia la que debe dar explicaciones. Por 2 noches estuvo Petro en este puerto manabita. Pasadas las 2 de la tarde del lunes 26 de mayo, regresó a Colombia. En ese país los viajes presidenciales dan mucho de qué hablar. Hasta finales de 2024, Petro había realizado 40 viajes internacionales, casi el doble que su antecesor en ese mismo tiempo. Estos han costado casi $2 millones al presupuesto del Estado. La polémica, sin embargo, la encendió Álvaro Leiva, su otrora canciller, quien en abril apenas hacía públicas actitudes del mandatario de las que dijo haber sido testigo, entre ellas que Petro se desaparecía en viajes oficiales. Este y el señalamiento de una supuesta adicción a las drogas motivó un reclamo enérgico desde la oposición en el Congreso. Y es recurrente, lo hizo también en Washington y parece que es una actividad que él ejerce de forma casi permanente. Es una falta absoluta en el ejercicio del cargo y hemos visto que su comportamiento de retrasos permanentes, cancelaciones y su reiterada agenda privada, pues no son anécdotas, es una realidad. Hay una investigación en curso que avanza a paso lento, mientras que en Ecuador quedan preguntas de lo que fue al menos una extraña visita. Carlos Acoto, Teleamazonas. El Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente y la Secretaría Nacional de Planificación tienen nuevas autoridades. Los 3 nuevos ministros del gabinete presidencial tienen vasta experiencia en el sector público. Estos son sus perfiles. El gabinete presidencial de Daniel Noboa para el periodo 2025-2029 luce casi igual a como finalizó el anterior. Apenas hubo 3 cambios en el Ministerio de Salud, de Ambiente y la Secretaría de Planificación. Juan Bernardo Sánchez está a la cabeza del Ministerio de Salud. Antes era viceministro de Gobernanza en esa cartera de Estado. Es médico de profesión, tiene una maestría en Administración de Instituciones de Salud y una especialización en auditoría médica. En cuanto a su experiencia, se ha desempeñado en varios cargos del Ministerio de Salud y fue director técnico médico del Hospital del Sur. María Luisa Cruz es la nueva ministra de Ambiente. Se desempeñaba como viceministra de Agua. Cruz es ingeniera en manejo y conservación del medio ambiente. Además, tiene estudios en cooperación internacional y una maestría en diseño y evaluación de proyectos. Tiene experiencia en la función pública, específicamente en el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Ambiente y la Empresa Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos, lugares en donde ha ocupado cargos de gerencia, asesoramiento, coordinación y dirección. La tercera cartera de Estado que tuvo un cambio de autoridad fue la Secretaría Nacional de Planificación. La nueva secretaria es Diana Ramírez. Ramírez es ingeniera en gerencia y liderazgo y cuenta con un máster en comunicación y marketing político. Se ha desenvuelto en el sector público desde el 2015. Ha trabajado en el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Educación, el Banco de Desarrollo, el IES, la Secretaría de Gestión de Riesgos y la misma Semplades. Los 3 se suman a los 22 ministros y 9 secretarios que acompañan a Daniel Noboa desde su anterior periodo presidencial y que fueron ratificados este martes. María Gracia Chacón, Teleamazonas. El Gobierno Nacional presentó el plan de estiaje 2025-2026, con el que busca evitar nuevos apagones durante la temporada seca prevista entre septiembre y noviembre de ese año. Según las autoridades, se incorporarán 979 megavatios al Sistema Nacional Interconectado, que permitirá garantizar el suministro eléctrico en los meses más críticos. Después de semanas marcadas por apagones de hasta 14 horas, los ecuatorianos temen volver a vivir esta situación. Por eso el Gobierno Nacional asegura que está tomando medidas concretas para enfrentar la crisis energética. En las últimas horas, el presidente de la República, Daniel Noboa, lideró una reunión con el directorio de SELEC con el objetivo de acelerar la incorporación de 979 megavatios al sistema nacional. Lo que nos van a permitir es tener la suficiente generación para poder atravesar este periodo que estaría comprendido entre los meses de septiembre hasta noviembre. Por el momento no se ha especificado la fecha exacta de la incorporación de estos megavatios, pero se aclaró que con ellos se podrá atravesar sin inconvenientes este estiaje. También vamos a alquilar 260 megavatios en Pascuales.
Vamos a incorporar la generación de emergencia del primer bloque, que nos quedan pendientes 241 megavatios, que son de Salitral, Quevedo y Esmeraldas. Eso los vamos a incorporar también hasta el mes de diciembre. Y también vamos a incorporar una unidad a gas en Termogas Machala, que serían 65.5 megavatios. Por su parte, la ministra de Energía, Inés Manzano, anunció que se están realizando ajustes internos para sanear la empresa pública y mejorar su eficiencia operativa. Ya llevamos 84 recuperados. Eso es intervención en hidroeléctricas, intervención en nuestras térmicas, que habían estado abandonadas por muchísimo tiempo, y ahora hemos recuperado ya en el primer trimestre nuestra meta, que eran 84 megas, las recuperamos. Con estas acciones, el Gobierno Nacional espera no solo asegurar el servicio eléctrico, sino también aumentar la capacidad de generación térmica, con la meta de alcanzar un 85% de disponibilidad antes de fin de año. En Quito, Ismenia Solórzano, Teleamazonas. Los indultos anticipados a policías y militares las podrá entregar el presidente tras la etapa de investigación previa. Es uno de los cambios incorporados en el informe para primer debate de la ley en contra de las economías criminales. A la par, esta semana se espera el inicio del trámite de la segunda ley urgente que envió el Ejecutivo. El informe para primer debate del proyecto de ley en contra de las economías criminales modifica las competencias del bloque de seguridad sobre aprehensiones y órdenes de allanamiento con un informe de inteligencia previo, así como el tiempo en el que el presidente podrá otorgar indultos anticipados a policías y militares. Se mantiene la figura del indulto, pero se ha establecido que en el tiempo en el que se puede otorgar es al menos después de la investigación previa por parte del presidente. Es una figura muy positiva que lo que busca es garantizarle, darle tranquilidad a nuestros policías, a nuestros militares. Este cambio logra el apoyo de Pachacutic, pues al inicio lo calificaban de inconstitucional. Carmen Tiupul dice que ahora está apegado al ordenamiento jurídico. Hoy sí va a respetar lo que se dice legal y constitucionalmente. No podemos violentar lo que dice el COIP, no podemos violentar lo que dice la Constitución, y por eso a muchos ciudadanos les preocupaba aquello, porque decía, ¿cómo es posible que se haga un allanamiento sin una previa orden judicial? Lo que se está haciendo es dar más herramientas para que la policía, las Fuerzas Armadas, los marinos puedan defendernos a los ecuatorianos. El informe se aprobó con el voto del correísmo en la Comisión de Desarrollo Económico. El texto incorpora la tipificación de pertenecer a una organización delictiva y sanciona con 25 años de cárcel este accionar. Como bancada vamos a presentar posteriormente todo lo que van a ser nuestros aportes como bancada al proyecto de ley, y tendrá que revisarse por parte, pues en este caso, del gobierno. Esto mientras en la Asamblea ya se preparan para iniciar el tratamiento al segundo proyecto de ley que envió al presidente de la República, esta vez para mejorar la gestión y administración del Estado. La presidenta del régimen económico, Natalie Farinango, habla de los tiempos, pues esta iniciativa podría llegar a sus manos. Tenemos 30 días para tramitar los económicos urgentes. Eso quiere decir que máximo hasta el viernes, sábado, se estaría reuniendo el Consejo de Administración Legislativa. Tiene que esperar a que emita la unidad de técnica legislativa el informe, no vinculante, pero que ayuda de insumo para poder resolver y calificar el proyecto de ley. Este proyecto de ley hace reformas a la ley de contratación pública y también a la de servicio público. En Quito, Karen Aro, Teleamazonas. Más noticias, amigos. 8 atentados con explosivos en lo que va de mayo y el reciente asesinato de un ebanista mantienen en zozobra a ciudadanos en el centro de Guayaquil. Las autoridades investigan una posible filtración de información entre comerciantes relacionada con estos hechos. La confianza se ha roto. Los rostros conocidos ahora generan dudas. ¿Quién es comerciante? ¿Quién es extorsionador? ¿O quién juega a ambos bandos? El miedo se siente en el aire que quedó después de la explosión en la calle Ayacucho, uno de los corredores comerciales más tradicionales del centro de Guayaquil. Este es el sustento de la familia de uno, que con esto uno vive, vende su llantita. A por menor, ¿no? La mañana de este miércoles, el último local afectado por la explosión no abrió. Permanece cerrado, como símbolo de que el miedo puede paralizar cuando se convierte en amenaza real. Efectivamente, yo estuve conversando directamente con el dueño del local. Nos indica que todavía está haciendo arreglos de la puerta y todavía no tiene las medidas de seguridad en la puerta nomás. Pero también, según advierte la Policía Nacional, se ha convertido en un terreno fértil para el crimen organizado. Y lo más alarmante, entre los mismos comerciantes se estarían infiltrando miembros de bandas dedicadas al delito de extorsión.
Los agentes alertados por esta situación llegaron poco después de la reapertura, encontrando a varios hombres que decían ser trabajadores de los locales afectados. Adoptaron una actitud agresiva al ver que llegó la prensa y los uniformados. Levantaron la voz, se negaron al control, intentando frenar las requisas. Su reacción no hizo más que alimentar las sospechas. Según los afectados, las sumas exigidas por las bandas son altas. Dinero que sale del esfuerzo diario y va directo a los bolsillos de los grupos criminales. En tanto, la Policía Nacional continúa investigando el móvil del crimen en un taller de ebanistería en las calles Clemente Ballén y José de Antepara, donde un ebanista fue asesinado y su esposa resultó herida. La policía no descarta que se trate de un caso de extorsión, pues es el delito que está en aumento en esta zona. Catalina García, Teleamazonas. Detonaciones de artefactos explosivos en locales comerciales y tráfico de armas y drogas son algunos de los delitos que siguen ocurriendo en Puerto Bolívar, en el cantón Machala, provincia de El Oro. Las Fuerzas Armadas intensifican operativos de control de armas en varios sectores de esa localidad. Queremos que venga la paz. Que regrese la paz. Este es el deseo de más de 6.000 personas que viven en Puerto Bolívar, en la ciudad de Machala, y que día a día se enfrentan a un panorama mezclado con violencia y temor. Y es que Puerto Bolívar alguna vez fue uno de los sitios turísticos más concurridos del país, pero hoy se muestra desolado, con calles silenciosas, locales completamente cerrados y otros abiertos con la esperanza de que algún turista lo visite. Los habitantes del sector afirman que la violencia que ha resurgido en los últimos meses ha hecho que los visitantes se alejen completamente. Incluso días atrás se reportó la detonación de un artefacto explosivo en la parte exterior de una discoteca cercana al malecón, generando pánico en la zona. Yo soy nativa de aquí y me da hasta pena de ver lo que era antes el puerto y para lo que es ahorita. No hay nada, no hay consumo, no hay nada. La violencia en Puerto Bolívar se genera por varias razones. Una de ellas son las extorsiones ejercidas por miembros de bandas delictivas a locales y la disputa de territorios entre estas organizaciones por el control del tráfico de armas y drogas. Por otro lado, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas han identificado varios sectores conflictivos donde operan estos grupos. Entre ellos se encuentran los barrios 5 de diciembre, 4 de abril, Venecia del Mar y El Pampón. Estos barrios serían utilizados para almacenar armas y drogas en algunas casas. Ante estos hechos violentos que duramente están golpeando a la parroquia Puerto Bolívar aquí en la ciudad de Machala, por parte del personal de la Infantería Marina se están realizando operaciones de control de armas en algunos barrios de la parroquia para reducir el índice de violencia. Se las realizan a diario en horas que son puntos álgidos o según lo que uno puede analizar en horas de mayores picos o posibles mayores picos delictivos. La violencia ha transformado un paraíso turístico en un punto rojo del mapa delictivo del país, donde sus habitantes no pierden la fe de volver a recuperar la tranquilidad de su parroquia. Ricardo Cruzati, Teleamazonas. Y les contamos, la administración del Hospital General Guasmo Sur en Guayaquil ha realizado reiterados pedidos al Ministerio de Salud para financiar servicios como agua, seguridad y electricidad. Este noticiero accedió a los documentos remitidos por esa Casa de Salud. Veamos el siguiente informe. Estos documentos confirman que la gerencia del hospital ha solicitado al Ministerio de Salud Pública una asignación urgente de más de $4,5 millones para cubrir gastos esenciales como limpieza, seguridad, alimentación, energía eléctrica y telecomunicaciones, correspondientes al periodo de septiembre a noviembre de 2024. Aquí se detalla que entre las necesidades más críticas están el pago del agua potable, que asciende a más de $317,000, y la energía eléctrica, con un monto cercano a los $310,000. Estos servicios vitales para el funcionamiento diario del hospital. Los documentos dejan ver que desde septiembre hasta noviembre de 2024 se ha solicitado formalmente la asignación de recursos para financiar el servicio de guardia, que incluye 15 puntos de servicio diurno de 12 horas y 20 puntos de servicio
permanente de 24 horas. A pesar de estas solicitudes reiteradas, la falta de respuesta pone en peligro la continuidad operativa del centro hospitalario. Surge también un llamado de urgencia a la necesidad de financiar el servicio de limpieza exterior. Este servicio ha sido esencial para mantener los espacios externos del hospital limpios, seguros y en condiciones sanitarias adecuadas, pero los pagos bajo la modalidad de convenio aún no han sido cubiertos. Cada día miles de personas llegan en busca de atención médica, emergencias o apoyo durante el nacimiento de un hijo. Sin embargo, detrás de esta constante actividad, la administración lucha contra la falta de recursos esenciales que amenazan con paralizar servicios vitales. Sin estos insumos, el funcionamiento cotidiano y la salud de miles de pacientes siguen en riesgo. Este hospital atiende a más de 10.000 pacientes en consulta externa cada mes y recibe alrededor de 300 emergencias diarias, además de registrar 400 nacimientos mensuales. Sin embargo, la falta de recursos ha provocado escasez de insumos médicos y deficiencias en estructuras, afectando la calidad de atención a la comunidad. A través de un memorando con fecha 27 de mayo de 2025, el Ministerio de Salud Pública oficializó la distribución de recursos tras la validación técnica y financiera correspondiente, con fondos asignados de la siguiente manera: $100.000 para el Hospital General del Guasmo Sur, otros $100.000 para el Hospital de Montesinaí, $50.000 para el Hospital del Día Mariana de Jesús y $50.000 para la Dirección Distrital Jimena 1. Catalina García, Teleamazonas. Entre inversión internacional, entrega de kits de saneamiento y bonos, el gobierno aspira a cumplir la meta de 200.000 soluciones habitacionales hasta 2029. La primera parte, que comprende la construcción de 8.000 viviendas, vendrá de una cooperación con Emiratos Árabes Unidos. Que hay metas que cumplir y son 200.000 soluciones habitacionales en 4 años. Así se indica desde el Ministerio de Vivienda, quien asegura tenerlo claro. De hecho, Humberto Plaza, titular de esta cartera de Estado, detalla que sensatamente 100.000 serán construidas bajo el presupuesto del ministerio, mientras que el restante estarán bajo otras condiciones. Dentro de las soluciones habitacionales está, por ejemplo, dar bonos. Son casas que hace la empresa privada, pero son un logro nuestro, porque sin ese bono y sin el crédito, por ejemplo, que estamos dando, esas casas jamás se harían. Pero esta tan solo sería una forma de gestionar la construcción de estas soluciones habitacionales, pues Plaza también menciona que dentro de la planificación se contempla la intervención parcial de casas en mal estado y la entrega de kits de saneamientos. Por otra parte, estaría también la inversión extranjera, y de allí que ya se tienen los primeros resultados. Tenemos la buena noticia de un compromiso actual de 8.200 viviendas absolutamente nuevas de Emiratos. En el momento que nosotros estemos listos con todos los documentos de ejecución, en ese momento tenemos el dinero. Quedaría el paso para la construcción de departamentos y viviendas de entre 47 a 50 metros cuadrados. Son departamentos, esos serían más o menos un 30% del total de las casas. Y un 70% de las casas son de 2 y de 3 dormitorios. Y de ahí que bajo en esta misma dinámica y materia, el gobierno espera año a año aumentar la inversión extranjera en el país. Aquella que me va a permitir a mí lograr las metas debe de andar más o menos en un 60%. Desde esta cartera de Estado se aseguró que con corte a mayo de este año se han entregado más de 19.000 viviendas. Astrix Ingrid, Teleamazonas. Durante el primer cuatrimestre de 2024, el precio del petróleo pasó de 67 a 56 dólares por barril. Especialistas afirman que cada dólar de caída representa una pérdida de al menos 70 millones de dólares para el presupuesto general del Estado. 63 dólares es el precio del barril de petróleo contemplado en el presupuesto general del Estado, que para este 2025 asciende a 36.000 millones de dólares. A inicios de año, el precio del crudo rondaba los 67 dólares por barril, una cifra alentadora para las finanzas de Ecuador, afirman especialistas.
No obstante, el precio del petróleo empezó a descender con el paso del tiempo. Para marzo, la cotización del crudo ecuatoriano cayó a $61. Y una vez que inició la guerra comercial entre Estados Unidos y China, Petroecuador redujo el precio de la venta referencial a $56, es decir, $7 por debajo de lo previsto en el presupuesto general del Estado. Durante mayo, el precio ha incrementado, pero aún continúa por debajo de lo estimado. El precio referencial que al día de hoy tenemos es de $61.28 para el barril de petróleo WTI. Sin embargo, el precio referencial de nuestro petróleo, al ser un crudo pesado, tiene un castigo comercial de alrededor de unos $8. Especialistas afirman que cada dólar de caída en el precio del petróleo representa una pérdida de al menos $70 millones para el presupuesto general del Estado ecuatoriano. Los economistas califican de inviable depender del sector petrolero para cerrar la brecha fiscal y destacan que una de las medidas viables a corto plazo sería la focalización de subsidios, especialmente el diésel. En 2024, el Estado gastó $1.500 millones por subsidio. Y realmente quienes se benefician del subsidio no es ni el 20% de lo que deberían ser. No obstante, si el precio del petróleo continúa a la baja, especialistas afirman que el gobierno debería hacer un reajuste al presupuesto general del Estado. Bernarda Ceballos, Teleamazonas. El resto de los sectores